Hola estudiantes, yo soy la maestra en Ciencias Patricia Polini y soy su profesora titular en la unidad de aprendizaje Geometría Analítica. Este es el material que trabajaremos durante la semana número 6. El objetivo a lograr en esta semana número 6 es que determinen analíticamente la medida de los ángulos internos de cualquier polígono trazado en el plano cartesiano, conociendo las coordenadas de sus vértices. Tema 8. Ángulo entre dos rectas. Tenemos dos rectas a las que llamaremos L1 y L2 que se intersecan en el plano. Digamos, L1 es la recta azul y L2 es la recta roja. Las dos se cruzan en un punto, se cruzan o intersecan. Sabemos que sus pendientes son M1 y M2 respectivamente. Es decir, a L1 le asignamos la pendiente 1 y a L2 le asignamos la pendiente 2. Observa que no pongo aquí un signo igual, sino una flechita, porque no es una ecuación. Solamente le estoy asignando a esta recta esta pendiente. La medida del ángulo θ que forman se determina por la siguiente expresión. Pero ¿cuál es el ángulo θ que voy a determinar? Esta abertura es la que voy a determinar con la expresión tangente del ángulo θ es igual a esto. ¿Qué representa esto? MF es la pendiente de la recta donde finaliza el ángulo y MI es la pendiente de la recta donde inicia el ángulo. Entonces la expresión me dice que a la pendiente donde finaliza le voy a restar la pendiente donde inicia el ángulo entre 1 más el producto de esas dos pendientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar la medida del ángulo? Bueno, primero marcamos el giro del ángulo para identificar dónde termina y dónde comienza. Entonces, recuerden que se deben de trazar unas flechitas que me indique el giro. Estas flechitas aquí me indican que el ángulo gira en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Después, el ángulo comienza en la recta azul, que es la recta L1, y termina en la recta roja, que es la recta L2. Entonces, la fórmula para determinar la medida del ángulo θ queda como sigue. La tangente de θ es la pendiente de M2 menos la pendiente de L1 entre 1 más el producto de ambas pendientes. M2 representa la pendiente de la recta donde termina el ángulo, que es la roja, y M1 representa la pendiente donde inicia el ángulo, que es L1. Observo, esta fórmula no es fija, debe construirse cada vez que tengamos que determinar el ángulo de dos rectas. Entonces no siempre va a aparecer M2 y menos M1, dependiendo de la situación y el problema, vamos a tener que construir esta fórmula. Observa, tenemos nuestra fórmula para determinar el ángulo entre dos rectas. Y en el denominador tenemos un producto. ¿Qué pasa si ese producto es igual a menos 1? Bueno, pues entonces en el denominador tendríamos 1 más menos 1, lo cual nos resulta 0. Y nuestra fórmula quedaría como la tangente del ángulo es igual a la diferencia entre las pendientes sobre 0. Recuerda, en matemáticas la división entre 0 no está determinada. Cuando
el producto de las pendientes es igual a -1, significa que las rectas son perpendiculares. Esto lo determinamos en el tema número 6 con los criterios de las rectas, en este caso el criterio de perpendicularidad. Cuando sucede esto, significa que el ángulo que forman ambas rectas mide 90 grados. Entonces, cuando tú obtengas un 0 en el denominador después de hacer esta expresión, quiere decir que las rectas forman ángulos de 90 grados. Inmediatamente tendrás que decir, pues el ángulo mide 90 grados. Veamos el ejemplo número 1, que es un tutorial para construir las fórmulas para determinar ángulos entre rectas. Bueno, vamos a trabajar esta con esta explicación la tendrás que ejemplo copiar. yo tengo muchas rectas que se cruzan entre sí y voy a querer determinar el ángulo que forman las rectas, pero a pares, por pares. Bueno, vamos a empezar a marcar los ángulos y su giro. Entonces, el ángulo que se forma entre esta es este, entre esta es este, entre esta es este, entre este es este, entre esta es este. Ahora, como yo sé que los ángulos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, tengo que colocar las flechitas. Para yo le hago con mi dedito así y yo sé dónde tengo que poner la flechita para indicar cómo gira. Ahí, sí. Ahora para tengo que colocar así, porque así es como gira. Acá me paro, vuelvo a hacer el movimiento. Acá va. Giro. Pongo acá. Y tengo que ponerla aquí. Ahora, como son muchos ángulos, vamos a utilizar las letras del alfabeto griego para indicarlas. Vamos a nombrarlos. Yo a el alfabeto griego, puede ser alfa, beta, gamma, lambda y omega. Puedo usar esos. De todos modos les voy a mandar el abecedario griego para que tengan más opciones de nombrarlas, pero generalmente se utilizan esas. Bueno, ya que determiné cuál es el giro, ya los nombré, voy a empezar a construir las fórmulas para cada uno de los ángulos. Acuérdense que la fórmula no es terminada, o sea, ustedes la tienen que ir construyendo dependiendo de el ángulo al que quieran determinar. Bueno, vamos a empezar por orden. El ángulo alfa, me fijo quién forma el ángulo alfa, la recta amarilla y la recta morada. Esta es la recta 4, entonces tiene pendiente 4, vamos a asignarle que es la pendiente 4. Y esta morada, que es la recta 5, tiene pendiente M5. Bueno, entonces, siguiendo mi fórmula, puedo establecer la fórmula para determinar el ángulo alfa. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues entonces escribo tangente de alfa es igual a la pendiente donde finaliza el ángulo alfa. ¿Dónde finaliza el ángulo alfa? En la recta 5, que tiene pendiente 5. Entonces es la pendiente 5 menos donde inicia. Inicia en la amarilla, que tiene pendiente 4, menos la pendiente de la recta donde inicia, entre 1 más el producto de esas dos. Y ya establecí la fórmula para el ángulo alfa. Bueno, vamos con el ángulo beta. ¿Quién forma el ángulo beta? Pues la recta amarilla y la recta lila. Bueno, entonces esta recta amarilla ya habíamos dicho que tenía pendiente 4 y esta es la 1. Entonces el pendiente va a ser la pendiente 1.
Ok, entonces, ¿dónde inicia este ángulo? Vamos a construir ahora su fórmula. Tangente de la beta, ¿dónde finaliza? Finaliza en la amarilla, que tiene pendiente 4, menos, ¿dónde inicia? La que tiene pendiente 1, entre 1 más la pendiente 4 por la pendiente 1. Y ya determiné la fórmula para el ángulo beta. Vamos con el gamma. Vamos para la gamma. La tangente de gamma es igual. ¿Quiénes forman a gamma? A gamma forman la lila, que tiene pendiente 1, y la rosita, que tiene pendiente. ¿Cuál será? Pues si le dije que era la recta 3, tiene que tener pendiente. La pendiente es la 3. Bueno, entonces otra vez, ¿cuál es la fórmula? Es la pendiente de donde finaliza, que es la 1, menos la pendiente de la recta donde inicia, que es la rosita, que tiene pendiente 3, entre 1 más la pendiente 1 por la pendiente 3. Y entonces ya establecí mi otra fórmula. Vamos con la otra. Ustedes ya lo pueden ir haciendo solitos. De todos modos, yo las voy a apuntar acá. Vamos con la tangente de la lambda. Entonces me fijo, ¿quiénes forman a lambda? La verde y la rosa. Entonces la verde no le había puesto yo qué pendiente tenía. Si es la recta 2, pues te va a tener pendiente 2. Bueno, ahora sí. La pendiente de la recta donde acaba, donde termina este ángulo, en la rosita, que tiene pendiente 3, menos la pendiente donde inicia, que es la 2, que es la verde, entre 1 más el producto de las dos pendientes. Y ya establecí para lambda. Por último vamos con omega, la tangente de omega. Bueno, la tangente de omega. ¿Quién forma omega? La recta 5, que obviamente tiene pendiente 5, y la recta verde, que tiene pendiente 2. Entonces la fórmula que me dice que es la pendiente donde finaliza en la verde, entonces es M2 menos la pendiente donde inicia, que es la M5, sobre 1 más el producto de las pendientes. Y así ya establecí la fórmula para cada uno de los ángulos que estoy buscando, conociendo obviamente su pendiente. Ejemplo número 2. Vamos a determinar analíticamente la medida de los ángulos internos de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Primero, localizamos en el plano cartesiano los vértices del triángulo. Trazo mi plano. Observa que está rotulado. Observa que cada uno de los puntos están indicados con mayúsculas y unimos los puntos, construimos nuestro triángulo. Paso número 2. Nombramos los ángulos y determinamos su giro indicándolo con las flechitas. Entonces lo hacemos en orden. Vamos a empezar con el vértice A. Aquí se forma este ángulo. Señalo cómo gira. Las flechitas aquí me indican que gira en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Y lo nombro. La letra A se puede
identificar con la alfa del alfabeto griego. Después vamos con B. El ángulo que se forma es este, indico el giro, gira así, entonces las flechitas me indican cómo gira el ángulo y lo asignamos con la letra beta del alfabeto griego. Y finalmente con C vamos a determinar el ángulo, es esta abertura, cómo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces coloco aquí las flechitas y lo nombro con quién, con la letra griega gamma. Ya que están nombrados y están indicados los giros de cada uno de los ángulos, voy con el paso número 3. Determino la pendiente de cada uno de los lados con la fórmula de la pendiente m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 que trabajamos en el tema número 5. Comenzamos por orden. Comenzamos con el lado AB. El lado AB, pasa por A y por B. Entonces voy a utilizar las coordenadas de esos dos puntos. Recuerda que el orden no importa. Puede ser x1, y1, x2, y2 o x1, y1, x2, y2. El orden en que tú elijas no importa porque el resultado es el mismo. Entonces, la pendiente de AB es esta. Luego voy a determinar la pendiente del lado AC. Esta. ¿Quiénes pasan por ese lado? Pues A y C. Entonces la pendiente de AC es menos 5 medios. Observa que la pendiente me quedó negativa. Cuando tengo pendientes negativas quiere decir que la recta va hacia abajo, es decreciente, lo cual se comprueba gráficamente. Y finalmente el lado BC. El lado BC, quien pasa por el lado BC, pues B y C. Entonces la pendiente de BC es esta. Observa que igual nos obtuvimos una pendiente negativa. Y las pendientes negativas me indican que gráficamente la recta va hacia abajo o es decreciente. Siguiente, paso número 4. Construimos la fórmula para determinar la medida de cada uno de los ángulos con el arreglo que acabamos de ver y la determinamos. Para ello voy a tener presente mi diagrama y las pendientes que obtuvimos porque las voy a necesitar. Entonces voy a empezar por orden. Para el ángulo alfa, primero voy a hacer todo el desarrollo y construir la fórmula para determinar el ángulo. El ángulo alfa comienza en AB y termina en AC. Entonces la fórmula que me va a quedar es la pendiente de donde termina menos la pendiente de donde inicia, entre 1 más el producto de las pendientes. Sustituyo datos, hago operaciones y tengo que la tangente de alfa es menos 27 quintos. Ojo, este no es el valor de alfa, este es el valor de su tangente. Entonces, para determinar el valor de alfa, tienes que recordar lo siguiente. El uso de la calculadora. Para determinar alfa, vamos a utilizar la tecla Shift tan de menos 27 quintos, que es menos 79.5. Recuerda que no estamos trabajando con ángulos negativos. Cuando obtenemos un ángulo negativo, tenemos que sumarle 180 grados. Entonces, sumándole 180 grados, obtengo que el ángulo 100.49.
Así, el ángulo alfa mide 100.49 grados. No olvides anotar la unidad de medida, que son los grados. Continuamos determinando la medida de los ángulos restantes haciendo lo mismo que para el ángulo alfa. Otra vez tengo presente aquí mi diagrama y las pendientes de los lados. Entonces, para el ángulo beta, comienza en BC y termina en AB. Construyo mi fórmula. La tangente de beta es la pendiente de la recta donde termina, que es AB, menos la pendiente de BC, entre 1 más el producto de las pendientes. Sustituyo los valores, acá tengo mis datos, hago operaciones y tengo que la tangente del ángulo beta es 27,31. Otra vez, este no es el valor de beta, es el valor de su tangente. Entonces, recuerda, para determinar el valor del ángulo, utilizamos las teclas Shift Tan de 27,31. El resultado es positivo, entonces la medida del ángulo beta es 41.05 grados. No olvides anotar la unidad de medida, que son los grados. Por último, vamos a determinar la medida del ángulo gamma. El ángulo comienza en AC y termina en BC. Entonces nuestra fórmula es la pendiente de donde termina, que es BC, menos la pendiente de la recta donde inicia, que es AC, entre 1 más el producto de las pendientes. Incluimos nuestros datos que encontramos acá, hacemos operaciones y determinamos la tangente de gamma. Todas estas operaciones las puedes hacer con tu calculadora. Recuerda, este no es el valor de gamma, es el valor de su tangente. Entonces, gamma la voy a obtener con las teclas Shift Tan de mi calculadora de 27,34 ángulos. Y eso es 38.45. Entonces, el valor de gamma es 38.45 grados. Otra vez, no olvides anotar la unidad de medida, que son los grados. Paso número 5. Escribimos el resultado encerrándolo en un recuadro. ¿Qué nos preguntaba el problema? Pues la medida de los ángulos del triángulo. Entonces, la medida de los ángulos del triángulo son alfa, beta y gamma. Recuerda que todos tienen escrito su unidad de medida. No la olvides colocar. Y por último, el paso número 6, comprobamos que los ángulos fueron bien calculados, sabiendo que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Este es un concepto que trabajaste en la unidad de aprendizaje Geometría y Trigonometría. Bueno, pues entonces, eso quiere decir que alfa, beta y gamma sumados deben ser igual a 180 grados. Realizamos la suma y obtenemos que es este número, pero este número es aproximadamente 180 grados. Tiene un error muy pequeño. No siempre te va a quedar exacto el valor de 180 grados. Eso va a depender de qué tanto truncamos nuestros resultados que obtuvimos cuando determinamos los valores de los ángulos. Como puedes ver, el procedimiento es extenso y laborioso, y para realizarlo necesitamos de conceptos que ya se han trabajado tanto en esta unidad de aprendizaje como en las anteriores, que son álgebra, geometría y trigonometría. La clave para lograr un buen resultado es hacerlo de forma ordenada.
Ejemplo número 3. Determina analíticamente la medida de los ángulos internos del cuadrilátero cuyos vértices son los puntos A, B, C, D. Este ejemplo lo tendrás que copiar en tu cuaderno. Paso número 1. Graficamos. Esto es lo que vas a colocar en tu cuaderno. Paso 1 y es lo que se hace, graficamos. No vas a tener que escribir lo que en el ejemplo 2, todo el extenso, sino únicamente este pedacito. Trazamos nuestro plano cartesiano. Observa que está rotulado. Cada uno de los vértices está marcado con letras mayúsculas. Paso número 2. Marcamos ángulos, giros y sus nombres. Para cada uno vamos a marcar el ángulo, la flechita hacia donde gira y su nombre. Este gira así, indica que gira así, y este gira así. Entonces los nombré alfa, beta, gamma y omega. Paso número 3. Determinamos pendientes de cada uno de los lados. Lo hacemos en orden. El lado AC. Para este lado determino su pendiente con la fórmula de la pendiente. Hago operaciones y obtengo el valor de la pendiente del lado AC. Después, el lado BC. Hago operaciones y este es su pendiente. Observa que es negativa y en la gráfica la recta BC va hacia abajo. Coincide lo analítico con lo gráfico. Después, el lado BD. El lado BD sustituimos, hacemos operaciones y también nos da una pendiente negativa. Comprobamos gráficamente y efectivamente la recta BD es decreciente. Y finalmente determinamos la medida del lado AD. Me queda esta expresión. Observa, en este caso, aquí, la pendiente también se puede representar como un número entero. Así que para el manejo de la fórmula nos va a convenir trabajarlo expresado de esta manera. Menos 6 entre menos 1 lo puedo simplificar como 6 enteros. Es más fácil trabajar con un entero que con una fracción que tenga en el denominador un 1. Estas no se pueden simplificar más, pero esta sí me representa un número entero. Paso número 4. Vamos a construir la fórmula de cada uno de los ángulos y determinar su medida. Para ello voy a tener presentes cuáles eran las pendientes que determiné y mi gráfica acá en pequeñito para no estar cambiando de diapositiva. Bueno, comenzamos con el ángulo alfa. El ángulo alfa está formado por el lado AC y el AD. Entonces el ángulo alfa comienza en AC, termina en AD. Construimos la fórmula. La pendiente del lado donde termina, que es AD, menos la pendiente del lado donde comienza, entre 1 más el producto de las pendientes. Sustituimos datos y recuerda que este no es el valor de alfa, tenemos que usar la calculadora. Por lo tanto, alfa mide 62.1 grados. Para el ángulo beta hacemos lo mismo. El ángulo beta comienza en BD y termina en BC. Entonces, la tangente de beta es la pendiente del
lado donde termina, que es BC, menos la pendiente del lado donde inicia, que es BD, entre 1 más el producto de las pendientes. Sustituyo datos, hago operaciones y tengo que la tangente de beta es menos 7/90. Recuerda, beta es shift tan de esa cantidad. Me resulta un número negativo. Como solamente trabajo con ángulos positivos, tengo que sumarle 180 grados. Hacemos la suma y beta es igual a esta medida. Para el ángulo gamma comienza en BC y termina en AC. Entonces nuestra fórmula es la pendiente del lado donde termina menos la pendiente del lado donde inicia, entre 1 más el producto de las pendientes. Sustituimos datos, hacemos operaciones y obtenemos la medida del ángulo gamma. Y por último, para el ángulo omega. El ángulo omega comienza en AD y termina en BD. Construimos la fórmula, es la pendiente donde termina el ángulo menos la pendiente del lado donde inicia, entre 1 más el producto de ambas pendientes. Incluimos datos, hacemos operaciones, utilizamos nuestra tecla Shift Tan y obtenemos la medida del ángulo omega. Paso número 5, escribimos el resultado encerrándolo en un recuadro. La medida de los ángulos del cuadrilátero son estos. Ahora, el paso número 6, comprobamos si efectivamente nuestros resultados son correctos. Para un polígono de 4 lados, la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 360. Recuerda, para determinar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono se utiliza esta expresión. La suma es igual a 180 por n-2, donde la n me va a representar el número de lados del polígono. Esta fórmula tú la trabajaste en tu unidad de aprendizaje de geometría y trigonometría. Entonces, la suma de los ángulos es 359.99 grados, lo cual es aproximado a 360. Las actividades para esta semana número 6. Actividad 1. Copia con tu puño y letra el apunte y resuelve la sección de ejercicios del tema 8. Deberás completar con el ejemplo 1 y el 3 de esta videoclase. Escanea y guarda el archivo con el nombre de actividad semana 6. Ojo, si esta actividad no está realizada como se te indica y no cumple con alguno, incluso uno, de los criterios de evaluación, el puntaje que obtengas en el quiz de la semana 6 no será considerado válido.